Buenos días, mi nombre es Yuniexis Guevara Moreno. A continuación les estaré explicando un poco acerca de pancreatitis aguda y sobre patologías biliar aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Es la inflamación aguda del páncreas y de los tejidos adyacentes causada por litiasis biliar y alcoholismo. Cuando se refiere a litiasis biliar o cálculos biliares, que es aproximadamente el 40% de los casos, involucra un aumento de la presión en el conducto pancreático por movilización de un cálculo o un edema causado por esto. La hipertensión ductal produce una activación aberrante de las enzimas digestivas de las células acinares y sus efectos tóxicos, que es considerado como un mecanismo causante de esto. El consumo de alcohol se orienta básicamente a un 30% de los casos de pancreatitis aguda. El riesgo de desarrollarla aumenta con las dosis crecientes de alcohol. Alguna vez se pensó que el riesgo aumentaba proporcionalmente con la duración del consumo de alcohol, pero pueden ocurrir crisis de pancreatitis aguda en pacientes susceptibles después de periodos cortos de consumo en grandes cantidades de alcohol. Por otra parte, las células acinares pancreáticas metabolizan el alcohol en metabólicos tóxicos a través de vías oxidativas y no oxidativas. Exhiben efectos que predisponen a las células a lesiones autodigestivas y predisponen al páncreas a necrosis, inflamación y muerte celular. Estos efectos incluyen un aumento del contenido de enzimas, desestabilización de los gránulos lisosomales y zimógenos, aumento sostenido de la sobrecarga de calcio y activación de las células estrelladas pancreáticas. Otra teoría propone que el alcohol aumenta la propensión a la formación de tapones proteicos dentro de los conductos pancreáticos, alterando el nivel de proteínas litógenas y aumentando la viscosidad de las secreciones pancreáticas, causando obstrucción y finalmente atrofia acinar. Patogenia. Comienza primero con una activación intraacinar de las enzimas pancreáticas, luego una lesión autodigestiva, por último la producción de citocinas, inflamación, edema o necrosis. Es decir, independientemente de la etiología, un evento temprano en la patogenia de la pancreatitis aguda es la activación intraacinar de enzimas pancreáticas, tripsina, fosfolipasa 2 y elastasa, que conducen a una lesión autodigestiva de la propia glándula. Las enzimas pueden lesionar el tejido y activar el sistema del complemento y la cascada inflamatoria con producción de citocinas, inflamación y edema. Este proceso causa necrosis en algunos casos. La pancreatitis aguda aumenta el riesgo de infección al comprometer la barrera intestinal, lo que lleva a la traslocación bacteriana de la luz intestinal a la circulación. Las enzimas activadas y las citocinas que ingresan en la cavidad peritoneal causan una quemadura química y acumulación de líquido en un tercer espacio. Los que ingresan en la circulación provocan una respuesta inflamatoria sistémica que puede causar un síndrome de dificultad respiratoria aguda y lesión renal aguda. Los efectos sistémicos se deben principalmente al aumento de la permeabilidad capilar y a la disminución del tono vascular, secundarios a las citocinas y quimiosinas. Se considera que la fosfolipasa A2 lesiona las membranas alveolares de los pulmones. Complicaciones. Tenemos complicaciones local y sistémica. Dentro de las complicaciones locales tenemos colecciones líquidas pancreáticas y peripancreáticas, trombosis de la vena esplénica, formación de pseudoneurismas y disfunción de la desembocadura gástrica. Con respecto a las complicaciones sistémicas tenemos shock, insuficiencia orgánica y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Al comienzo de la enfermedad pueden aparecer colecciones pancreáticas y peripancreáticas que se las voy a estar definiendo más adelante. Las complicaciones locales incluyen también disfunción de la salida gástrica, trombosis venosa portal o esplénica, necrosis del colon. Se sospechan cuando hay persistencia o recurrencia de dolor abdominal, incrementos de la actividad sérica de las enzimas pancreáticas, incremento en la difusión orgánica o desarrollo de los signos clínicos de sepsis, como fiebre y leucocitosis. Las colecciones se van a ser determinantes de estas complicaciones.
dentro de las complicaciones sistémicas, insuficiencia de un órgano o de muchos órganos, es decir, insuficiencia multiorgánica, por ejemplo, insuficiencia cardiovascular o respiratoria, lesión renal aguda y shock. El riesgo aumenta en pacientes con comorbilidades subyacentes como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se define como una complicación sistémica a la exacerbación de las comorbilidades preexistentes, como enfermedad coronaria o enfermedad pulmonar crónica. En el contexto clínico adecuado, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se define como la presencia de dos o más de los siguientes: temperatura mayor a 38,3 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca 90 por minuto o mayor a 90 por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, recuento de leucocitos 12.000 o menor a 4.000 microlitros o con más del 10% de formas en banda. Por otra parte, en lo que respecta a la clasificación de la pancreatitis, se tomó en cuenta la clasificación de Atlanta, ya que es una de las clasificaciones más actualizadas, pues se tomó como orientación la última realizada en el 2012. El Simposio de Atlanta en 1992 ofreció en su momento un consenso global y un sistema de clasificación universalmente aplicable según el tipo y la gravedad. Fue actualizada en el 2012 y define la pancreatitis aguda de acuerdo al tipo y a la gravedad. Dentro de los tipos tenemos la edematosa intersticial y la necrotizante. En la gravedad, leve, moderadamente grave y grave o severa. Acá, en lo que respecta a la pancreatitis edematosa intersticial, la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda tienen un crecimiento difuso del páncreas debido a un edema inflamatorio. En la tomografía axial computarizada, el parénquima se ve homogéneo y la grasa peripancreática generalmente muestra cambios inflamatorios. Podría haber también alguna colección líquida peripancreática. Los síntomas se pueden resolver dentro de la primera semana. Pancreatitis necrotizante, cerca del 5 al 10% de los pacientes desarrollan necrosis del parénquima pancreático, del tejido peripancreático o más frecuentemente de los dos. El deterioro de la perfusión pancreática y los signos de necrosis peripancreática van evolucionando durante varios días. Por eso se explica que un TAC temprano puede no ser tan fidedigno para valorar la extensión de la necrosis, porque se observa hasta después de una semana de iniciada la enfermedad. Definición de la severidad de la pancreatitis aguda. Aquí en la clasificación de Atlanta tiene 3 grados de severidad. Pancreatitis aguda leve se caracteriza por la ausencia de falla orgánica y de complicaciones locales o sistémicas. Estos pacientes generalmente se egresan durante la fase temprana, no requieren estudios de imagen pancreática y su morbilidad es muy rara. En pancreatitis aguda moderadamente severa se caracteriza por la presencia de falla orgánica transitoria, de complicaciones locales o sistémicas en ausencia de falla orgánica persistente. En la pancreatitis aguda severa se caracteriza por presencia de falla orgánica. Los pacientes con falla orgánica generalmente tienen una o más complicaciones locales. Quien desarrolla falla orgánica persistente en los primeros días tiene un incremento de morbilidad hasta 36 o 50%. Si a esto se le suma necrosis infectada, la mortalidad se vuelve extremadamente alta. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Se va a observar o a apreciar dolor de aparición repentina, localizado en la parte superior del abdomen, carácter taladrante e intenso, con irradiación hacia la espalda, cursa concomitantemente con tos, náuseas, vómitos, sudoración, variaciones en la presión arterial, puede estar alta o baja, las variaciones en la temperatura, menos de 37,7 hasta 38,3 grados centígrados, obnubilación, que va a evidenciar un estado de semicoma. Esto va a ser definido por la escala de Glasgow,
ictericia inflamatoria, edema de la cabeza del páncreas, en los pulmones limitada excursión diafragmática y signos de atelectasia, alivia con cambios de posición, sentado e inclinado hacia adelante y agrava con la tos. Inspiración profunda de varios días de duración, la frecuencia va a depender de la etiología, pero generalmente es de 24 a 48 horas. Se observa un aspecto general tóxico con fiebre y leucocitosis, o si sobreviene deterioro tras un periodo de estabilización inicial. Hay una infección del páncreas por contenido de colecciones líquidas, y cuando el paciente está grave es porque hay una insuficiencia multiorgánica. Tipos de colecciones: líquida, aguda, peripancreática. La colección líquida se desarrolla usualmente en la fase temprana y usualmente se resuelve espontáneamente sin intervención. Pseudoquiste pancreático es una colección líquida encapsulada con una pared inflamatoria bien definida fuera del páncreas, con mínima necrosis o sin ella, y la maduración ocurre después de 4 semanas de iniciada la pancreatitis. La colección necrótica aguda es una colección que contiene cantidades variables de líquido y necrosis asociada con pancreatitis necrótica. En la necrosis encapsulada consiste en una colección madura encapsulada de tejido pancreático o peripancreático necrótico que ha desarrollado una pared de tejido inflamatorio bien definida. Ocurre habitualmente después de 4 semanas de inicio de la pancreatitis necrotizante. La necrosis infectada, el diagnóstico de infección de una colección necrótica aguda o de necrosis encapsulada, se sospecha por el deterioro clínico del paciente o por la presencia de gas dentro de la colección corroborada por TAC o tomografía axial computarizada. En casos de duda se puede realizar una punción con aguja fina para cultivo. Algunos estudios han demostrado que la gran mayoría de los pacientes pueden ser manejados sin la punción con aguja fina, especialmente si el drenaje percutáneo es parte del algoritmo de manejo. Dentro de las manifestaciones clínicas, además de los signos y síntomas ya mencionados, si se debe sospechar de una infección del páncreas o de una colección líquida adyacente si el paciente presenta un aspecto general tóxico, con fiebre, leucocitosis, o si sobreviene un deterioro tras un periodo de estabilización inicial. Los pacientes con enfermedad grave pueden manifestar insuficiencia multiorgánica, que está definida por insuficiencia cardiovascular, renal y respiratoria. Fase de la pancreatitis aguda. Fase temprana. Usualmente termina al final de la primera semana, pero puede extenderse a la segunda semana. Las citoquinas inflamatorias son activadas, lo cual se manifiesta clínicamente como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La fase tardía se caracteriza por la presencia de signos sistémicos de inflamación o por la presencia de complicaciones locales, y por definición de la fase tardía ocurre solo en pacientes con pancreatitis aguda, moderada y severa. Por otra parte, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico va a comenzar por un dolor abdominal y además de esto, niveles de lipasa sérica elevada o amilasa, por lo menos 3 veces encima del valor normal. El valor normal de la amilasa, de acuerdo a algunas bibliografías, es de 60 a 180 unidades por litro o de 19 a 161 unidades por litro. Y de la lipasa, el valor normal es de 10 a 140 o de 14 a 280 unidades por litro. Es decir, más de 3 veces el valor normal para la amilasa sérica. Se va a hacer un marcador específico para pancreatitis. Esta amilasa sérica es producida en el páncreas, glándula salival, tejido graso, pulmón. Los hallazgos característicos de la pancreatitis aguda por la tomografía axial computarizada se hacen además por ultrasonido, ecografía, resonancias. Cabe recalcar, para poderla definir, deben haber al menos 2 de las siguientes manifestaciones: dolor abdominal compatible con la enfermedad, los niveles de amilasa o lipasa y los hallazgos característicos en estudios de diagnóstico. Esto es definido de acuerdo a la clasificación de Atlanta.
Diagnósticos diferenciales: úlcera gástrica o duodenal perforada, infarto mesentérico, obstrucción intestinal estrangulante, aneurisma de la aorta, cólico biliar, apendicitis, diverticulitis, infarto del miocardio de la pared inferior, hematoma de los músculos abdominales o del vaso. Ok. Se puede apreciar diversas imágenes con colecciones peripancreática, con pancreatitis edematosa en TAC, con colección necrótica. Se pueden observar ecografías normal y anormal, rayo X de abdomen simple con el signo de Linio y calcificación peripancreática. Ok. Inspección. Puede ir acompañada o puede desencadenar íleo, más signos de irritación peritoneal, abdomen en tabla, ascitis, que es la presencia de líquido en la cavidad abdominal, el signo de Grey-Turner, que es equimosis de los flancos, signo de Cullen, equimosis de la región umbilical, indican extravasación de exudado hemorrágico, ocurre en menos del 1% de los casos y sugiere un pronóstico desfavorable. Signo de Goviet, signo de Waring-Griffiths y el signo de Halstead. A la palpación va a ser dolor a la palpación, en la auscultación ruidos hidroaéreos disminuidos o no presentes. Percusión, matidez hepática conservada. Si hay complicación pulmonar, posible matidez en la base pulmonar. Tratamiento: se comienza con analgesia eficaz. Se debe evitar la infección de la necrosis pancreática, y para usar profilaxia antibiótica se debe tener en cuenta que se recomienda solo en pancreatitis agudas graves que presentan necrosis pancreática demostrada. Se recomienda la nutrición enteral por vía gástrica y yeyunal, debido a que no se recomienda la nutrición parenteral porque se asocia a complicaciones infecciosas. Los pacientes con pancreatitis leve pueden comenzar una dieta oral baja en residuos, hipograsa, blanda, tan pronto como la puedan tolerar. Se debe guiar el aporte de fluidos. Además de eso, detectar las complicaciones como hipocalcemia, hiperglucemia. Antes de esto, detectar precozmente todos los signos que pueden estar relacionados y diferenciarla mediante las pruebas imagenológicas. Antibióticos profilácticos como cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxone, ceftazidima, carbapenem como el imipenem, quinolona, ciprofloxacino o metronidazol. El manejo quirúrgico, necrosectomía, que consiste en la extirpación del tejido necrótico mediante una endoscopia, y a continuación les hablaré acerca de la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de litos, litiasis vesicular, dentro de la vesícula biliar. Esta tiene factores de riesgo que son el sexo femenino, obesidad, edad avanzada, etnia indoamericana, dieta occidental, pérdida rápida de peso y antecedentes familiares. ¿Cómo se forman los cálculos? Los cálculos tienen un proceso que básicamente va a ser, se van a desarrollar cálculos negros o cálculos pardos. Los cálculos que son de colesterol puro están compuestos por pigmento de bilirrubinato de calcio. Tenemos que se hace sobresaturación, maduración de vesículas, cristalización del colesterol. Y en los pardos está acompañado de cuerpos bacterianos, por ejemplo, Escherichia coli más glucuronidasa, beta, bilirrubinato o bilirrubina no conjugada, precipitación con calcio y bacterias. Y en los negros, desconjugación rápida de bilirrubina, unión y precipitación con el calcio. Es decir, hay dos tipos de cálculo, de colesterol y de pigmentos pardos y negros.
Por otra parte, la fisiopatología. Bueno, dentro de la fisiopatología se puede definir arenilla biliar, que suele ser precursora y está formada por bilirrubinato de calcio, que es un polímero de bilirrubina, microcristales de colesterol y mucina. La arenilla biliar se desarrolla durante el éxtasis vesicular, como el embarazo en pacientes que reciben nutrición parenteral total. Los cálculos de colesterol son responsables del 85% de los cálculos en el mundo occidental. Para que se formen, la bilis debe estar sobresaturada con colesterol. En condiciones normales, el colesterol no hidrosoluble se convierte en hidrosoluble al combinarse con sales biliares y lecitina y formar micelas mixtas. La sobresaturación de la bilis con el colesterol se debe con mayor frecuencia a una secreción excesiva de colesterol, como en pacientes obesos o diabéticos, pero también puede ser secundaria a una reducción de la secreción en sales biliares, por ejemplo en la fibrosis quística, como resultado de una mala absorción de sales biliares. El exceso de colesterol debe precipitar en la solución en forma de microcristales sólidos y los microcristales se deben agregar y crecer. Cálculos de pigmento negro son cálculos pequeños y duros formados por bilirrubinato de calcio, como ya lo mencioné, y sales de calcio inorgánicas. Los cálculos biliares crecen a una velocidad entre 1 y 2 milímetros al año y tardan entre 5 y 20 años para alcanzar un tamaño suficiente que pueda ocasionar problemas. Una de las perlas y errores: los alimentos grasos no son causa específica de cólico biliar y los gases, la hinchazón y las náuseas no son síntomas específicos de la enfermedad de la vesícula biliar. Existe escasa correlación entre la gravedad y la frecuencia de los cólicos biliares y cambios anatomopatológicos en la vesícula biliar. Los cólicos biliares pueden desarrollarse sin colecistitis. Si el cólico dura más de 12 horas, en particular, si se asocia con vómitos o fiebre, es probable que el paciente presente colecistitis o pancreatitis. Diagnóstico. El diagnóstico de esto está orientado a ecografía, tomografía computarizada, rayo X normal. Además de esto, vamos a explicar un poco acerca de ecografía. La litiasis vesicular se sospecha en pacientes con cólicos biliares. La ecografía abdominal es la prueba de diagnóstico por imágenes de elección. Muestra una exactitud, con exactitud de la arenilla biliar. La tomografía computarizada, resonancia magnética y colecistografía oral, que ya no se indica mucho en la actualidad, pueden considerarse procedimientos alternativos. Por vía endoscópica, la ecografía detecta sensibilidad para cálculos pequeños menor a 3 milímetros y puede ser necesaria si los resultados de las demás pruebas son controversiales. La ecografía abdominal, las pruebas de laboratorio no suelen ser útiles. En forma típica son normales, excepto cuando se desarrollan complicaciones. Cálculos biliares asintomáticos de la arenilla biliar suelen identificarse en forma incidental en estudios de diagnóstico por imágenes. El pronóstico: pacientes con cálculos biliares asintomáticos desarrollan síntomas a una velocidad alrededor del 2% anual. Síntoma más común: cólico biliar. Y tratamiento para los cálculos sintomáticos: colecistectomía laparoscópica o a veces disolución de los cálculos utilizando ácido ursodeoxicólico. Para los cálculos asintomáticos, conducta expectante. Cirugía puede llevarse a cabo con una técnica abierta o laparoscópica. Colecistectomía abierta, que consiste en la realización de una incisión abdominal grande para la exploración directa del área. Técnica segura y eficaz. Colecistectomía por vía laparoscópica, tratamiento de elección. Este procedimiento emplea videoendoscopia e instrumentación a través de incisiones abdominales pequeñas y menos invasivo, como podemos observar acá. Colecistectomía, previene en forma eficaz los cólicos biliares futuros, pero es menos útil para evitar los síntomas atípicos como la dispepsia. Disolución de los cálculos en los pacientes que rechazan la cirugía o que presentan un riesgo quirúrgico elevado. Los cálculos biliares podrán disolverse si se ingieren ácidos biliares durante varios meses. Los mejores candidatos para este tratamiento son los pacientes con cálculos pequeños, radiolúcidos. En una vesícula biliar funcionante no obstruida, administración entre 4 y 5 miligramos por kilogramo vía oral 2 veces al día o 3 miligramos por kilogramo por vía oral 3 veces al día.
de ácido urso desoxicólico resuelve el 80% de los cálculos diminutos. Cuando hay complicaciones por la presencia de cálculos podemos tener cólico biliar, colecistitis aguda, colecistitis crónica, coledocolitiasis, colangitis, cirrosis biliar secundaria y cáncer de la vesícula. ¿Qué es la colecistitis aguda? Inflamación aguda de la pared vesicular suele presentarse tras la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Hay una respuesta inflamatoria que se puede desencadenar por 3 factores. El primero, la inflamación mecánica producida por el aumento de la presión intraluminal y distensión con la subsiguiente isquemia de la mucosa y pared vesicular. 2. La inflamación química originada por la liberación de lisolecitina debido a la acción de fosfolipasa sobre la lecitina de la bilis y otros factores hísticos locales. Y 3, inflamación bacteriana que puede intervenir en 50-85% de los pacientes con colecistitis aguda. Ahora la clasificación de la gravedad de colecistitis aguda. Tenemos 3 grados: grado 1 leve, grado 2 moderado y grado 3 grave. La grado 1, colecistitis aguda en un paciente saludable sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. Grado 2 moderado, colecistitis aguda acompañada de cualquier de las siguientes condiciones: conteo de leucocitos elevado, masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen, duración del cuadro clínico mayor a 72 horas, marcada inflamación local. Grado 3 grave, colecistitis aguda acompañada por disfunción de cualquiera de los siguientes órganos o sistemas: difusión cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en el conducto colédoco. La abrumadora mayor parte de los cálculos en la vía biliar son cálculos de colesterol formados en la vesícula biliar que pasan hacia la vía biliar extrahepática a través del conducto cístico. Cabe recalcar en anatomía de estos conductos, ¿verdad? Está la vesícula biliar, que tiene su conducto cístico, que se va a anastomosar o se va a unir con el conducto hepático común, creando el conducto colédoco, lugar en el que se van a alojar los litos o cálculos en la coledocolitiasis. Es decir, que hay una presencia de esos cálculos allí y que en una complicación pueden obstruir la correcta circulación de bilis y hacia el conducto pancreático principal, que se va a unir con este conducto colédoco hacia la ampolla, y van a crear la ampolla hepatopancreática que se abre en la porción ascendente del duodeno. A través del esfínter de Oddi van a haber diversas secreciones de ácidos biliares y enzimas pancreáticas que se van a encargar de la degradación del alimento. Cuando están estas formaciones de sales, se puede obstruir, se puede inflamar, incluso se puede necrotizar el tejido de lo que respecta al colédoco. O sea, se inflama y se puede necrotizar si no se tiene cuidado con una complicación, por ejemplo, en lo que ya mencioné de pancreatitis aguda. El tratamiento: esfinterotomía, colecistectomía laparoscópica, colangiografía, colangiopancreatografía retrógrada. Se pueden observar las imágenes de ello, de esfinterotomía también. Colangitis esclerosante, primaria o idiopática. Es un trastorno caracterizado por un proceso progresivo de tipo inflamatorio, esclerosante y obliterante que afecta a los conductos biliares extrahepáticos o intrahepáticos. Bueno, esta está asociada con una colitis ulcerosa, pancreatitis autoinmunitaria. Además de esto, ella también puede estar relacionada con una triada de Charcot, que es presencia característica de colangitis aguda, cólico biliar, ictericia y fiebre séptica con escalofríos. Por otra parte, se puede mencionar también que
Los signos y síntomas de obstrucción biliar crónica o intermitente: dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ictericia, prurito, colangitis aguda. Fase tardía pueden aparecer obstrucción biliar completa, cirrosis biliar secundaria, insuficiencia hepática, hipertensión portal con varices sangrantes. Hay 4 variables que predicen la supervivencia de los pacientes con colangitis esclerosante: edad, concentración de bilirrubina sérica, estudio histológico y presencia de esplenomegalia. Una vez establecido el diagnóstico, la supervivencia es de 9 a 12 años. En general es un estado de enfermedad que se asocia con la muerte. Ok, sí se puede, una vez establecido el diagnóstico, no hay vuelta atrás. Simplemente que la persona se cuide y de igual forma en unos 9 a 12 años puede ocurrir la muerte. ¿Qué otra cosa? Tratamiento, bueno, colestiramina es útil para controlar los síntomas de prurito y antibióticos son beneficiosos si el cuadro clínico se complica. Podemos observar en las imágenes diversas técnicas de diagnóstico asociadas con esto. Bueno, esa fue toda mi exposición. Muchas gracias.